¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar de privacidad de los datos. Les agradezco primero a todos por su tiempo. Vamos a tratar de hacer este webinar muy dinámico. Vamos a comenzar con un par de slides que habla un poco de la empresa a la cual pertenezco, el grupo DATCO, Focus. Franco Romano va a ser y yo para acceso a los siguientes slides. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Como bien dijo Luis, mi nombre es Franco. Creo que se me escucha bien, así que voy a continuar. Mi nombre es Franco Romano y trabajo en Grupo DATCO. Soy el responsable del área de marketing. Y bueno, básicamente nosotros queríamos contarles a qué se dedica el grupo, ¿sí? Se conforma por 9 empresas y tenemos presencia en Brasil, Chile, Perú, México, Colombia, Puerto Rico y Argentina, ¿sí? Bueno, hace más de 30 años que nos especializamos en servicios de provisión de infraestructura, consultoría y gestión de proyectos integrales de informática y comunicaciones. Integramos un equipo de alrededor de 900 profesionales y nuestros consultores están certificados por SAP, Oracle, Microsoft y por supuesto IBM. Bueno, nuestros principales pilares son la velocidad, la flexibilidad, la innovación, el respaldo y la red de atención que tenemos. Creemos que de esta forma podemos garantizar la correcta apropiación de nuestras soluciones y colaborar para que la organización que nos contrata logre un alto desempeño. Bueno, les agradezco mucho por su atención y ahora sí los dejo en manos de Luis para continuar con el webinar, ¿sí? Muchas gracias a todos. Les recuerdo también que en el caso de que tengan alguna pregunta, levanten su mano, tienen un botón para levantar la mano y Luis, durante el webinar dará un tiempo para realizar preguntas y al final también, ¿sí? Así que dejen su mano levantada, pero por favor, mientras Luis habla, mantengan el micrófono apagado para evitar interferencias, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Vamos a iniciar el webinar. Como comentó Franco, cualquier duda, existe la opción, ahí tienen una manito para poder responder sus consultas. Si no, a la mitad del webinar vamos a dar algunos minutos para responder a las consultas y al final del webinar vamos a responder las consultas que escriban o que nos digan directamente por el chat. El webinar del día de hoy se trata de revisar la protección de los datos en entornos no productivos. ¿Okay? Ya Franco nos comentó el perfil del grupo, ¿no? Que pertenecemos al grupo de tecnologías, nos habló de las empresas y básicamente Focus es la empresa que se encarga de ver soluciones de IBM. Entonces, les voy a hablar un poco de mí. Yo soy Luis Torres, encargado de ver todas las soluciones de IBM en el grupo, ¿no? Cuento con algunos años de experiencia en implementación de soluciones regionales que involucran tecnologías de analytics, gobierno de datos y gestión de contenidos, ¿no? Hemos implementado soluciones en banca, gobierno, retail, telcos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas de mis certificaciones de proyectos y certificaciones que respaldan la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, la agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hablar de la información, el robo de la información, por qué la gente roba la información, ¿no? Las normativas y regulaciones nacionales e internacionales. Nos vamos a basar en dos principalmente, que son la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Reserva Tributaria. Vamos a ver las penalidades que incluyen el no cumplir con las leyes, ¿no? Y no solamente por un tema monetario, sino por un tema de pérdida de mercado. Después vamos a hablar de la gestión de los ambientes no productivos. Vamos a hablar también del enmascaramiento de datos y la solución que les estamos proponiendo para trabajar este tipo de problemáticas. ¿Okay? Para los que están ingresando, por favor, agradecería que pongan en mute su micrófono. ¿Okay? Entonces, continuamos. El primer slide nos muestra una información del año pasado, ¿no?
Conocemos que esta empresa era muy conocida por brindar información pública de las personas o de entidades privadas o públicas sin consentimiento. De hecho, el año pasado esta empresa fue multada por 2 casos conocidos, ¿no? Eran 2 personas, era uno en policía, que esta empresa había publicado datos erróneos y se hizo consentimiento, y la otra persona era una persona que trabajaba en una municipalidad. De la misma forma, publicó la información sin prestarle el consentimiento respectivo. Estas 2 personas fueron a la Dirección General de Ley de Protección de Datos Personales, que es parte del Ministerio de Justicia. Se comprobó que era una infracción grave y se procedió a multar a la empresa con este monto, ¿no? El ya vemos que esto no es una moda, ¿no? Aquí en el siguiente slide vamos a revisar algunos otros. Ya hemos comentado del tema monetario de esta empresa. Ya a partir de mayo, el quincena de mayo, se va a proceder a la fiscalización por parte de esta entidad, ¿no? Otro caso muy importante fue que, por ejemplo, se estaba viendo de que las historias clínicas se estaban ofreciendo en el mercado negro. Algunas empresas compraban esta información y ofrecían seguros de vida, seguros oncológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ofrecían diversidad de productos a estas empresas, pero con historias clínicas que eran compradas en el mercado negro. Otro caso muy conocido también por todos nosotros es los bancos de datos de todas las personas eran vendidos en Wilson, ¿no? Uno iba a este sitio, con menos de $2 podría comprar toda la base de datos en un CD, un DVD, o nos pasaban toda esta información. Obviamente que no era correcto, ¿no? Es más, en esa información estaban los nombres, podías ver tarjeta de crédito, inclusive podías ver ingresos monetarios, podías ver direcciones, ¿no? que acarreaban un montón de problemas. De hecho, ya las instituciones del Estado ya están, algunas ya implementaron, eso lo vamos a ver al final, y otras están en proceso de implementación del producto que les voy a mostrar al final de los slides. Entonces, de una manera, también habíamos conocido el tema en entidades bancarias, ¿no? O el tema de que los hackers habían robado de los correos electrónicos, y el tema de Sony, ¿no? Eso también fue conocido hace un par de años atrás. Entonces, ya hemos visto que de manera local e internacional existe evidencia de que ya hay robo de información, ¿no? Hay un robo de la información. Ahora, este es un dato muy importante, ¿no? Esta entidad Kroll, la Unidad de Inteligencia Económica, nos clasifica o nos dice que el robo de la información no es necesariamente externa, más bien nos dicen que el 80% de los robos son llevados por personal interno con acceso autorizado a los datos, ¿ya? Estas causas, de acuerdo a este estudio, nos indicaron de que habían 4 principales, ¿no? Entre ellas estaban la alta rotación de personal, o sea que las personas ingresaban a una empresa, estaban un poco disgustadas y empezaban a llevarse la información. El segundo punto que identificó este estudio fue la complejidad de los sistemas, porque las empresas empezaban a comprar soluciones que abocaba complejidad en los entornos de base de datos, entonces tercerizaban, ¿no? Eso tiene que ver con el último punto, que es el outsourcing o la tercerización. Como los negocios no tienen el giro de tecnologías, entonces tercerizaban y por ende le brindaban acceso a su base de datos, a sus entornos no productivos o de producción para acceder a los sistemas, ¿no? Y como última causa era que por lo general las empresas querían copar más mercado y hacían fusiones o adquisiciones, ¿no? Asimismo tenemos otros datos muy interesantes, ¿no? Este es otro estudio, unas estadísticas de The Ponemon Institute, que nos da tres puntos muy importantes. Mucho se habla de que las empresas o que las entidades públicas o privadas ofrecen la seguridad en los entornos productivos y no productivos, ¿no? Se dice un entorno productivo es aquello que está en vivo, ¿no? Y entornos no productivos es aquellos que no tienen mucha seguridad. Más adelante lo voy a detallar un poquito más, pero les voy adelantando que el entorno productivo es aquel que tiene el proceso diario, ¿no? En cambio, el no productivo es un proceso donde las empresas generalmente tienen entornos de desarrollo, UAT, testing, capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, el dato importante que les quiero resaltar aquí es que nos dice este estudio que el 62% de
clientes no sabe que existe data de sus clientes en ambientes no productivos. Ya les había adelantado testing, QA o desarrollo. Otro interesante es que el 50% de las empresas no tiene conocimiento de que la data que está usada en sus ambientes de prueba está comprometida. Aquí les cuento un caso. Tenemos un caso local, de entidad bancaria muy reconocida, contrató los servicios de un outsourcing para un desarrollo, entonces le brindaron acceso a ambientes no productivos a un desarrollador, y este desarrollador empezaba a hacer consultas a la tabla de sueldos. Entonces, como tenía acceso a la tabla de desarrollo, empezaba a verificar cuánto ganaban los desarrolladores, cuál era el monto mínimo, cuál era el monto máximo, y después empezaba a criticar o a generar problemas internos, porque empezaba a divulgar esa información. Imagínense ustedes que conozcan cuánto es el sueldo de todas las personas que trabajan a tu alrededor, es un poco incómodo, y no solamente interno, sino también para el tema externo, ¿no? Y un punto final muy importante es que el 52% de empresas hacen su desarrollo por outsourcing. Claro, uno compra un software, uno vende un software y lo primero que te ofrecen es la tercerización, ¿no? O el outsourcing. Entonces, ese es un punto importante porque por lo general cuando viene una empresa tercera y quiere acceder a nuestro entorno no productivo, lo que primero hacemos es brindarles el acceso y como no tiene mucha seguridad, se pueden llevar no solamente las tablas que uno necesita, sino las adicionales. Vamos a ver ahora cómo es el impacto por sectores, ¿no? Veo que hay participantes del sector banca, hay de gobierno, entonces vamos a tratar de focalizarnos en cada uno de estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al comercio minorista. Este es un estudio que es del Kroll también, del Instituto Kroll. Entonces, clasificó el robo de la información en estos ítems: corrupción, soborno, robo de activos, lavado de dinero, mal manejo financiero, violación regulatoria de cumplimiento. Este punto es importante: robo, pérdida de información, fraude y robo, piratería. Entonces, como último punto, clasificó el de altamente vulnerable, el tema de conflictos de interés diferentes. Entonces, vemos que el punto de robo, pérdida de información para este sector tiene casi un 40%. Sobresale al robo de activos físicos e inventarios, que por ende este sector era el principal tema de robo, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema de salud, ¿no? Aquí también vemos que no solamente el robo de inventarios posee el más alto nivel de robo de información, sino también el tema de la pérdida, que tiene más del 40%. Si vamos al sector de servicios financieros, vamos a ver que por lo general, antes era lavado de dinero, ¿no es cierto? Antes era la clásica que teníamos. Pero también vemos, de acuerdo a este estudio, que la pérdida o ataque de información tiene más del 55%, ¿no? Tiene más del 55% de robo de la información. Entonces, ahora vamos a pasar, y no solamente las empresas de rubros no solo de rubro de tecnología, aquí vamos a ver que las telcos también tienen este tipo de información. Por ejemplo, vemos que tienen más del 30% de pérdida de información. Básicamente lo que hacen para este rubro es sacar la información y venderla, ¿no? El rubro manufactura también tiene un punto importante para el tema de robo, pérdida, ataque de información. Toda esta información forma parte de este estudio Kroll, ¿no? Uno puede descargarlo. Uno puede descargar, si quieren al final del webinar les puedo dar el enlace para que puedan revisarlo, ¿no? Ahí me comenta Lady, tiene una consulta. Pero vamos a ver. Les hago recargar que agradecería que puedan silenciar su micrófono, ¿ya? Sí, me están consultando si después les puedo pasar el enlace de los informes y se les voy a poder pasar.
Finalmente tenemos los bienes de consumo, perdón, donde también vemos que el tema de robo de activos, de igual manera que el robo o pérdida de información, forma más del 40%. Okay. Entonces, ya hemos visto diferentes sectores de los rubros, cuál es el principal motivo de por qué la gente se está robando la información, ¿no? Ahora lo que vamos a tocar a continuación, ya hemos visto que existe un antecedente y un actual de por qué las personas roban información de las empresas, ¿no? Hemos visto que por lo general es personal interno. Ahora, vamos a hablar de las normativas y regulaciones internacionales y nacionales. Bueno, de las internacionales tenemos Sarbanes-Oxley, que ya conocen ustedes, que nació en Estados Unidos, ¿no? Que se creó con el fin de monitorear las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Que evitan que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, ¿no? Su finalidad principal es evitar fraudes y riesgo bancario. Tenemos la PCI, que como conocemos también tiene que ver con las tarjetas de crédito, tarjetas de pago. No es ni más ni menos una serie de normas que están desarrolladas para proteger los datos de los dueños de las tarjetas, ¿no? Tenemos la ISO 27001, que es un estándar de seguridad internacional que nos encarga de dar los lineamientos para el aseguramiento de la información y de los datos. Estas son conocidas, uno puede buscar en internet y hay bastante información de por medio. Vamos a hablar de las nacionales. Tenemos la circular G140 de la SBS, ¿no? Que obliga a las entidades financieras a establecer y mantener y documentar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Se basa en la ISO 17999 y la 27001. Tenemos también la norma técnica peruana, ¿no? Que es el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de Seguridad de la Información, ¿no? ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que busca? Ofrecer recomendaciones para realizar una gestión de seguridad de la información y nos sirve de guía, ¿no? Para desarrollar estándares de seguridad. Vamos a hablar ahora de estas dos leyes que nos interesan bastante, que es la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Reserva Tributaria. La Ley de Protección de Datos Personales es una ley, bueno, que ya van a fiscalizar a partir de mayo, que se encarga de clasificar datos sensibles y datos importantes, ¿no? La Ley de Reserva Tributaria vamos a hablar también después, que básicamente es el derecho que tiene todo contribuyente a verificar que la información que da sea correctamente salvaguardada o que tenga un carácter de reserva. Este punto es importante. Vamos a hablar de la ley de datos personales. ¿Okay? Vamos a hablar de la ley de datos personales. Entonces, ¿qué se clasifica o qué dice la ley? La ley habla muy claramente de un dato sensible y dato personal. Un dato personal puede ser del DNI o de una tabla donde tenga, por ejemplo, mis apellidos, mis nombres, etcétera, etcétera. Nacimiento, el sexo, estado civil. Alguno puede pensar que estos datos, si uno cuando va a un restaurante deja unos datos por una encuesta y después nos estamos preguntando, oye, ¿cómo se han conseguido mi información? ¿Cómo saben mis datos? Entonces, es por eso que uno tiene que ser muy precavido cuando da la información o cuando brinda los datos, teléfonos, etcétera, etcétera. No solamente eso, ya había adelantado del tema de los informes clínicos, ¿no? Hay algunas entidades que nuestro historial clínico es muy valioso, ¿no? Que nos pueden ofrecer innumerables servicios. El tema de nuestro historial clínico, qué tipo de sangre somos, todo eso también forma parte de un dato sensible. Asimismo, redes internas o redes externas donde yo publico qué tipo de religión pertenezco, si tengo algún tipo de información de dónde trabajo, ¿no? Entonces, todos estos datos caen dentro de la ley de la protección de datos personales, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley habla claro, la ley 29733, la ley es bien clara para esta parte, ¿no? Habla de dato personal y dato sensible. Entonces, define como un dato personal a toda información sobre una persona que nos identifica y nos hace únicos, ¿no? Ya hemos hablado del DNI, los nombres, que pueden ser los datos sensibles. ¿Cuáles son estos? Ingresos económicos, ingresos técnicos, convicciones religiosas, filosóficas, si pertenecemos a algún sindicato, cómo estamos con salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la ley? Si una empresa divulga la información nuestra sin nuestro consentimiento, entonces está cometiendo un delito, ¿no? Ya les comenté el caso de datosperú.org, que esta empresa publicó información de dos personas. Estas personas se quejaron ante la Dirección General de Datos Personales, que es validada por el Ministerio de Justicia,
y clasificaron como infracción grave. Esto cayó en una pena monetaria, ¿no? Que lo vamos a ver en los siguientes detalles. Aquí justo les estaba hablando, ¿no? Entonces, ¿quién es el que salvaguarda esta ley? Es la Dirección General de Protección de Datos Personales, ¿no? Uno puede ingresar, uno puede entrar a este sitio web y puede buscar información de los bancos de datos, la data en línea, etcétera, etcétera. Algunas consultas, cómo puedo proceder. Esta entidad forma parte del Ministerio de Justicia, como ya las adelanté. Entonces, si nosotros queremos comenzar a tener algunas políticas de protección de datos personales, deberíamos iniciar por inscribir nuestro banco de datos, ¿no? Estos bancos de datos pueden ser Excel, base de datos, etcétera, etcétera, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, esta entidad es la que se encarga de fiscalizar a partir de quincena de mayo las empresas que no cuenten con este tipo de protección o que no garanticen que los datos sensibles de las personas o de los clientes estén asegurados. La ley de reserva tributaria, ¿no? La ley de reserva tributaria es una garantía, como les había adelantado, ¿no? Que todo el contribuyente tiene, ya que las entidades deben salvaguardar nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, una entidad que cobra impuestos no puede estar divulgando nuestra información, ¿no? Este tema es muy importante, ya que la información es confidencial para el tema de la administración tributaria, ¿no? Y el Estado debe garantizar y salvaguardar este punto, ¿ok? Estos dos son muy importantes, el tema de la ley de datos personales y el tema de la ley de reserva tributaria. Ahora, ¿qué pasa si yo ya comienzo a hablar del concepto de enmascaramiento de datos por data masking? ¿Qué pasa si yo no cumplo la ley 29733? Entonces, la ley también indica que hay infracciones, hay nivel leve, grave y muy grave. Si quieren revisar, muy grave puede ser, por ejemplo, que divulgue o que no registre su banco de datos, ¿no? O que publique la información sin consentimiento. Entonces, vemos que puede llegar hasta 100 UIT, ¿no? Aproximadamente un poquito más de $120.000, ¿no? Entonces, ya vemos que existe un riesgo muy alto si yo no tengo alguna política de protección de mi dato personal, ¿no? Y no solamente viene por el tema monetario, también puede ser por el tema de pérdida de competitividad del mercado. Claro, porque ¿qué pasa si mi competencia se entera de que los datos de mis clientes están en el público, no están en Wilson, supongamos? Entonces, yo como usuario voy a dejar esa compañía para irme a la competencia. O quizás hay problemas internos, como les comentaba el caso de este desarrollador que hacía las consultas a la tabla de sueldos, ¿no? Y no voy a poder tener más cuota de mercado. Aquí les cuento otro caso que conozco de una telco, ¿no? Que era una persona, también un desarrollador que tenía acceso a la base de datos y empezaba a hacer consultas a las tarjetas prepago. Entonces, esta persona se sacaba el dato, como era una clonación del dato de producción, se sacaba el código de tarjetas prepagos y los empezaba a vender, ¿no? Entonces, la gente llamaba a esta empresa y se quejaba de que cuando compraba tarjeta prepago ya estaba gastada, ¿no? Entonces empezaron a hacer la auditoría y identificaron que era esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los datos no productivos no estaban realmente protegidos. Ahora, ¿cómo conseguimos la seguridad? ¿O cómo reducimos el riesgo de que la gente se lleve la información? Aquí ya vamos a hablar directamente a entornos productivos y entornos no productivos, ¿ok? El lado izquierdo, como les había adelantado, es el área de producción o la base de datos de producción. Como todos ustedes conocen, está restringido, no tiene acceso a muchos usuarios, tiene seguridad, tiene DMZ, etcétera, etcétera. Entonces, para el lado izquierdo, es una base de datos de producción. Por ejemplo, cuando compramos un ítem en una entidad web, ¿no? Entonces, esa transacción se guarda en la base de datos. Cuando voy a un pago en un supermercado, ese pago o ese proceso se guarda en esta tabla, en esta base de datos de la izquierda. En cambio, la base de datos de la derecha, lo que dice testing, entrenamiento y desarrollo, se les denomina no productivos. ¿Por qué? Porque por lo general, lo que se hace es sacar una copia de lo que está al lado izquierdo y pasarlo al lado derecho. Entonces se genera la clonación de la base de datos. Es ahí donde se pierde el control. ¿Por qué? Porque una vez que yo genero el tema de desarrollo, vienen los desarrolladores y comienzan a copiar, pegar, clonar, y no garantizo o no
controlo el ciclo de vida de esos datos, ¿no? Solamente controlo el inicio, pero no el final. Quizás se lo lleva en su USB, se lo pone en su PC, en su laptop, y yo no lo genero. Entonces, el lado izquierdo tiene soluciones ya en este caso para IBM tiene una solución que se llama IBM Guardian, y para el lado derecho, todo lo que tiene que ver entornos no productivos es la solución que vamos a hablar el día de hoy, que es enmascaramiento de datos IBM Opus, ¿ok? Una vez ya comentado esto, vamos a hablar de lo que es enmascaramiento de datos, ¿no? Ya enmascaramiento de datos o data masking es un método que tenemos para cambiar por un dato estructuralmente idéntico, pero que no sea real. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si tenemos nosotros, por ejemplo, acá, ¿no? En este ejemplo que está en la pantalla, si tenemos el nombre, la dirección, DNI, ingresos, teléfonos y diversas características de una persona, yo puedo cumplir con la ley si yo cambio el nombre de Juan Pérez por XXXZZ, puedo poner nulo la dirección, el DNI lo puedo poner 000, el ingreso lo puedo poner también 000 y así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ese es un nivel básico cuando ya mis desarrolladores comiencen a practicar o trabajar sobre esa base de datos, el sistema se va a caer, ¿no? Por lo general, este tipo de soluciones o este enmascaramiento se denomina no inteligente, porque la gente lo que hace, o las empresas, truncar el campo, clarear la tabla, etcétera, etcétera. Entonces, el enmascaramiento inteligente sería que yo cambie Juan Pérez por Roberto Sánchez. ¿Por qué? Porque es otro nombre del sexo masculino y que podría cumplir las leyes o las características de mi entorno de desarrollo. Es por eso que se dice que es un entorno estructural idéntico, pero no tiene que ser real, es un sustituto funcional. Igual el DNI, ¿no? Yo lo puedo cambiar por un DNI 00001, pero quizás mi aplicativo valida contra el DNI en SUNAT, ¿no? O valida contra el DNI que exista. Entonces, si yo le pongo cualquier cosa, quizás el aplicativo no va a realizar la búsqueda correcta, ¿no? En entornos de no desarrollo. Y así puedo continuar con los teléfonos, etcétera, etcétera. Es solamente un caso. Entonces, el enmascaramiento tiene que ver por la sustitución de un dato que sea estructuralmente idéntico y que cumpla además la funcionalidad adecuada de nuestro sistema, ¿no? Porque por lo general los que van a consumir esta información son desarrolladores, testers, gente que capacita, etc. Otros términos que utilizan para este concepto son ofuscación, scrambling, data identificación, ¿no? Entonces son otros términos de los que también se les comenta. Ahora, por lo general cuando comenzamos a trabajar en este tipo de implementaciones, vamos muy de la mano con el oficial de seguridad, con el auditor interno, y uno le puede recomendar ciertos campos, ¿no? Obviamente que depende del negocio cómo uno va a proteger. Puedo hablar de nombres, direcciones, teléfonos, DNI, tarjetas de crédito, sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos campos son los tentativos a enmascarar en un procedimiento o en un proyecto de este tipo. Aquí está lo que les había hablado, ¿no? Por lo general, ¿cómo se generan los ambientes no productivos? Se generan por una clonación, ¿no? O por una copia o una réplica exacta. Entonces, tiene muchas cosas positivas y bastantes negativas, ¿no? ¿Cuál es lo positivo? Cuando uno clona, es que es muy fácil de hacer, ¿no? Requiere poco conocimiento porque el operario solamente le pones el script, backup, restore, ¿no? Y crea una copia exacta de producción, ¿no? Tiene el desarrollador y te dice, quiero probar mi aplicativo, backup y restore. Pero ¿cuál es lo negativo? ¿No? Lo negativo es que usa mucho storage. Obviamente, eso es plata, ¿no? Eso es costo. Yo tengo 1 tera en producción y le quiero generar un ambiente de pruebas, entonces lo que hacen es ese mismo espacio de 1 tera, es el costo que se mantiene, ¿no? ¿Cuál es otro? Que tienes la data de producción en vivo, la tienes en desarrollo. Entonces, no solamente vas a copiar la tabla que necesita el desarrollador, sino también puedes copiar la tabla de sueldos, la tabla de, no sé, de clientes, y esta persona se puede ir tranquilamente con la información. Toma bastante tiempo en crearse, y obviamente que hay un delay, ¿no? O sea, hay un tiempo en que el desarrollador no puede acceder a la base de datos mientras se realiza el restore. Eso es lo negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer para esta parte es
generar una solución de gestión de base de datos en entornos no productivos. Lo que desearíamos o lo que esperaríamos de esta solución es que me automatice la copia o la generación de bases de datos en entornos no productivos y al mismo tiempo yo los pueda enmascarar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo podría generar, o la solución me debería permitir sacar una copia del lado izquierdo y generar diferentes subconjuntos de información al lado derecho y en el mismo trayecto o en el mismo proceso enmascararlo. Es decir, si yo tengo mi base de datos de CRM o de marketing, ¿no?, que pesa 1200 gigas, entonces yo puedo generar un proceso automatizado que me genere 5, 6, 7, 8, 9 bases de datos con el peso que yo le diga. Es más, hasta con las características que yo le diga, ¿no? Un cliente nuestro nos pidió cierto tipo de tarjetas de crédito, entonces lo filtrábamos o creábamos un procedimiento estándar donde tan solamente el operario lanzaba el procedimiento y se generaba la base de datos requeridas y encima estaba protegida y enmascarada, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos de una solución de gestión de base de datos es que no solamente me ayude a mover la información y enmascararla, sino también que me pueda crear comparaciones, ¿no? Por lo general la auditoría nos dice, oye, ¿cómo sé yo que este dato está enmascarado? Entonces tendría que regresar, ¿no? Hacer una consulta, verificar todo lo anterior. Esta solución, además de brindarnos estas capacidades, nos brinda una serie de reportes estándares donde yo puedo generar una comparativa entre el antes y después, ¿no? Entonces ya entramos a la solución. La solución se llama InfoSphere Opt-in, es una solución de IBM, líder del mercado, y al final vamos a ver cómo está posicionada. Y lo que hace es cambiar los datos sensibles por otros real pero ficticios. Por ejemplo, la solución tiene algoritmos para tarjetas de crédito, tiene base de datos de nombres, tiene de apellidos, tiene direcciones, tiene algoritmos para trabajar con datos numéricos, edades, campos, cadenas, todo ese conglomerado de funcionalidades posee la herramienta de caja. Entonces, lo que hace esa solución es básicamente cambiar un dato por otro sustituto funcionalmente correcto. Entonces, lo que hace la solución es, si yo tengo en mi tabla Juan Pérez, lo puedo cambiar por Roberto Sánchez de una manera dinámica, ¿no? Si cuento con una tarjeta Visa, Amex, estas tarjetas, por ejemplo, tienen un patrón, ¿no? O tienen una fórmula. Entonces, la solución ya la trae o ya la tiene, ¿no? Un caso, por ejemplo, en una entidad de gobierno, la cual trabajamos, tenía, claro, ahí Carlos nos pregunta si podemos enmascarar el código de cliente y la información, qué pasa con las tablas relacionadas, ¿ok? Ya, el ID es bien particular. Ahí vamos a ver. ¿Cómo aseguramos la consistencia? Muy buena pregunta, ¿no? Esta es una pregunta muy interesante. La herramienta cuenta con una funcionalidad única en las soluciones de mercado que se llama propagación de llaves. Entonces, lo que hace la solución es buscar todos los padres o todos los hijos de una tabla y comienza a enmascarar de manera de cascada. Entonces, ahí aseguramos la consistencia. De hecho, en otra entidad de banca, los casos de uso fueron esos, ¿no? Oye, yo quiero enmascarar mi ID interno y quiero que se replique a mis demás tablas. Entonces, ahí aseguramos la consistencia. Al final del webinar te voy a poner un slide de cómo se consigue eso, pero básicamente esa funcionalidad sí la podemos asegurar con este producto, porque maneja esa funcionalidad que te digo, ¿no? Te puedo hablar del RUC, ¿no?, que también es único, el DNI, ¿no?, o un ID interno, ¿no? Entonces, listo. Para complementar esta parte final, adicionalmente, el de caja, como les decía, viene con varios algoritmos, pero también yo puedo crear mi propia lógica. De hecho, para una entidad de gobierno, como les estaba comentando, trabajaban con el RUC. Ustedes saben que el RUC también tiene un cierto patrón, ¿no?, que forma del DNI más cierta lógica. Entonces, para esta entidad de gobierno lo que hicimos es crear subconjuntos de esta data y generar RUC que realmente existían, pero que eran ficticios, ¿no? O sea, que cumplían esa lógica, ¿no? De hecho, otra entidad también bancaria de Argentina trabajaba con
el código interno, el código de cliente, le amarraba la localidad y encima tenía un algoritmo interno que le daba un random, ¿no? Un aleatorio. Entonces, eso también lo cumplíamos con la herramienta. Entonces, ya hablamos entonces de una solución, ¿no? Una solución. La solución Optin lo que hace es crear subconjuntos de información y entregarlo de una manera rápida y enmascarada, ¿no? Ya les había comentado que por lo general lo que hace las empresas es clonar y ahí perdíamos espacio, tiempo, ¿no? Entonces la solución me permite sacar ese subconjunto de información, desplegarlo más rápidamente, mejora obviamente la calidad, el desarrollo y el tiempo de mantenimiento de los ambientes no productivos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la solución. Ahora, la solución Optin, aquí ya tenemos un slide con las principales funcionalidades, ¿no? Me ayuda a crear enmascaramiento de datos porque vienen con algoritmos de enmascaramiento internos para yo crear procedimientos y procesos. Me permite comparar. Una característica también principal es que existen diversidad de soluciones, pero cada vendor, digamos, depende de una base de datos específica. En cambio, para la solución es agnóstica, ¿no? Puede trabajar con DB2, SQL Server, Oracle, Sybase, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso se puede conectar a diferentes fuentes, es más, hasta a S400 y enmascarar la información, ¿no? ¿Qué más? Me permite crear subconjuntos de pruebas, ¿no? Para generar los ambientes no productivos. Entonces, ¿por qué debería yo elegir esta solución? Son los tres principales características. Porque reduzco costos, obviamente que voy a tener la versión exacta o voy a tener el espacio adecuado para mi base de datos no productivos. Si me piden de desarrollo 40 gigas, les voy a dar 40 gigas. Si me piden una muestra de 10% de la información de clientes, les puedo dar el 10% de la información de clientes. Y encima voy a reducir el riesgo porque va a estar enmascarado, ¿no? Y obviamente la entrega o el delivery va a ser más rápido porque la gente de pruebas o la gente de desarrollo, cuando me fija un ambiente de acuerdo a un determinado patrón o una determinada características, se la voy a poder entregar rápidamente y no voy a esperar el tiempo que demora el hacer un backup y un restore, ¿okay? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Ya estoy ahí, me voy a adecuar, ¿no? Entonces, los beneficios son: uno, que voy a cumplir con la ley; dos, que voy a obtener nuestra base de datos de pruebas realista y encima enmascarada, ¿no? Voy a poder crear mi base de datos con el tamaño adecuado que yo necesite, ¿no? Y eso me va a dar mucho impacto o bastante impacto en el tema de la lógica de negocio y voy a poder tener más tiempo para que mi desarrollo pruebe, ¿no? No va a haber un tiempo muerto. ¿Qué más puedo hacer? Obviamente ya hemos hablado del enmascaramiento de los datos, ya hemos hablado de qué consultas, qué tablas, qué columnas, ¿no? Voy a mejorar las pruebas, obviamente, porque el ciclo de vida de los datos, como les había iniciado en el slide número 10, ya voy a poder controlar. A mí no me interesa si alguien se roba la información porque la data ya está enmascarada, ¿no? O sea, ya está protegida. Si alguien se lleva la información o la replica, ya está con una seguridad interna, ¿no? La persona que va a robar va a intentar ir por cascada o ir por relaciones y no se va a dar cuenta de que esta información ya está siendo enmascarada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los otros beneficios? Ya hemos visto ahí hemos hablado de que puedo crear escenarios de prueba específicos, ¿no? Si me piden el 10% de información, puedo crear un subconjunto exacto, no puedo automatizar. Es muy importante porque esto yo lo puedo dejar esquedulado, lo puedo dejar procesando de manera en la noche o a demanda, ¿no? Yo puedo decirle al operador: lánzate este BAT o lánzate este procesito para que ejecute o enmascare en mi base de datos, ¿no? Ahora, mucho se habla de por qué elegir un vendor, ¿no? Entonces, hay una empresa que se llama Gartner, ¿no? Es una empresa de TI muy conocida a nivel mundial que se encarga de clasificar o de sacar su famoso estudio o su cuadrante mágico, ¿no? Este es el cuadrante mágico que se encarga de clasificar a los vendors, ¿no? Tenemos ahí lo más... ¿Ya? Los vendors. Entonces, ahí vamos a ver, justo, ahí José Carlos, dame un segundo, acabo este slide y te respondo, ¿no? Vemos que hay los vendors, esquina superior derecha, ¿no? Vemos el eje horizontal y el eje vertical.
El eje vertical, que dice habilidad de ejecución, esta empresa evalúa, por ejemplo, el producto y el servicio, la visión, el precio, el tema del mercado, ejecución de marketing, experiencia de usuario, operaciones, estrategia de marketing, estrategia de ventas, etcétera, etcétera. Y la parte de abajo que dice amplitud de la visión, esta entidad se encarga de clasificar, por ejemplo, el modelo de negocio, la innovación, estrategias geográficas, si tiene soporte local, etcétera, etcétera. Entonces vemos que este estudio independiente da como máximo puntaje a la solución de IBM. De hecho, casi el 90% de implementaciones de soluciones de enmascaramiento de datos a nivel local las tiene IBM, ¿no? Y a nivel mundial está por ahí el ratio, ¿no? Ahora, me comentaba, hay una pregunta acá de su compañero que me dice si existe un estimado de tiempo de prueba cuando yo genero una información de un giga, ¿no? En realidad, lo que va a depender ahí, José Carlos, es bastante de si quieres enmascararlos o si va a pasar tal cual, ¿no? O sea, eso depende bastante de cómo te responda la base de datos. Yo te pongo un caso. Teníamos más o menos, eran casi 1 tera y enmascarábamos casi 32 columnas y la solución nos arrojó más o menos 1 hora y media, ¿no? Eso va a depender bastante, ¿sabes qué? Porque cuando nosotros implementamos esta solución, hacemos lo que se llama un sizing, es decir, yo voy y te doy un cuestionario, yo te recomiendo un hardware adecuado para esta solución, ¿no? No es un estimado, no. IBM nos da este formulario donde yo agrego, por ejemplo, el peso, cantidad de columnas, versión de base de datos, todo eso influye, son variables que se van a tomar para este tipo de soluciones, ¿no? Asimismo, me consultan acá, ¿cuánto demoraría un proyecto? Eso también va a depender bastante del alcance, porque si yo quiero enmascarar o quiero generar mis ambientes de pruebas de mis 10 bases de datos, no va a ser el mismo tiempo, obviamente, que tener uno, ¿no? Entonces, hemos tenido implementaciones de semanas, por ejemplo, hace una semana hemos implementado en menos de 2 semanas y media en una caja la solución completa y enmascarando ambientes, ¿no? Hemos tenido casi 2 semanas de trabajo, ¿no? Pero era menos de 100 tablas, ¿no? Obviamente que hay soluciones, hay proyectos más grandes, más de 100, 200, 300 tablas, que involucran más de 2, 3 meses, ¿no? Y va a depender también bastante del equipo, ¿no? Quizás ponemos 4 o 5 personas y la habilitación del cliente, ¿no? Básicamente. Eso es, a resumen, todo lo que teníamos que hablar hoy día. Aquí les dejo unos correos, les dejo el link de la compañía para que nos escriban o si tienen alguna duda. Como siguiente paso, lo que nosotros hacemos es visitarlos o ya prepararles alguna demo. También le vamos a pasar el link para la descarga en la presentación y básicamente vamos a estarle también avisando porque para visitarlos, con hacerles una demo, ¿no? Y darles a nuestros clientes locales que ya tienen implementado del sector gobierno, del sector privado, esta solución y contarles un poquito más del proyecto, cómo se abocó, cómo están cumpliendo con la ley, ¿no? Que a nivel local ya varias empresas están implementando. Asimismo, los invitamos a seguir un grupo, la presentación que está muy bonita, para que puedan verlo. Ahí no sé si tienen alguna consulta adicional. Voy a pasarle entonces a Franco para que... Bueno, les agradezco mucho por haber participado del webinar. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos. Y en la última filmina que pasó Luis pueden encontrar los links para descargarse la presentación que nos estuvo comentando él.
y como así también encontrar nuestro perfil en LinkedIn y poder seguirnos en Twitter también, ¿sí? Les agradezco mucho por el tiempo y espero que les haya gustado. Hasta luego.